Trastornos del sistema gustativo, 323. Los sistemas olfatorio y gustativo analizan muestras de nuestro rico entorno químico. La información que facilitan estos sistemas está íntimamente asociada al disfrute de los alimentos y las bebidas. Cuando nos referimos al gusto de la comida hablamos de una experiencia sensorial compleja cuyo nombre correcto es sabor. La percepción del sabor es el resultado de una combinación de señales olfatorias, gustativas y somatosensitivas presentes en los alimentos y las bebidas. El olfato es la sensación de los olores, que se debe a la detección de sustancias olorosas aerosolizadas en el entorno. Por el contrario, el gusto es la sensación que se evoca por la estimulación de receptores gustativos localizados en la cavidad bucofaríngea. El sistema somatosensitivo contribuye a la experiencia del sabor mediante la detección de componentes irritantes de olores como el amoníaco o el picante, de alimentos como los chiles. En general, esto es posible porque las sustancias químicas aversivas potentes activan terminaciones somatosensitivas. Las señales somatosensitivas pueden ser de tipo térmico, táctil, así como sensaciones químicas habituales, y esta información se conduce al encéfalo por ramas del nervio trigémino que inervan la mucosa bucal y nasal. Introducción. Para muchos mamíferos, el olfato es el principal medio por el que se recibe la información del entorno. Los animales macrosmáticos tienen un sentido del olfato bien desarrollado en el que confían para reconocer los alimentos, detectar a los predadores y a las presas y localizar sus posibles parejas sexuales. En animales que dependen menos del olfato, como los seres humanos, animales microsmáticos, el sistema olfatorio está peor desarrollado. Pero los seres humanos mantienen la capacidad de distinguir miles de olores, muchos de ellos en concentraciones extremadamente bajas. Mediante conexiones con estructuras corticales y límbicas, el sistema olfatorio desempeña un papel en el placer que se asocia a la comida y con los muchos olores que componen nuestro mundo. Al contrario que el olfato, el sistema gustativo se limita a unas pocas sensaciones. Tradicionalmente las sensaciones del gusto se han dividido en dulce, salado, ácido, agrio y amargo. Además de estos 4 sabores básicos puede que un quinto sabor, llamado umami, cuyo mejor ejemplo es el del sabor del glutamato monosódico, sea importante para identificar los aminoácidos. Además hay datos recientes que indican que quizás existan también mecanismos gustativos para las grasas. Las combinaciones de estas diferentes cualidades del gusto tienen mucho que ver con nuestra experiencia con este sentido. La información gustativa, que se origina en receptores de la cavidad bucofaríngea, es importante para determinar la aceptación o el rechazo de los alimentos. Esta información se conduce por vías nerviosas que subyacen a diversas funciones de la ingesta y la digestión. Los trastornos del olfato o del gusto pueden afectar de modo adverso a la calidad de vida del individuo. La íntima asociación entre los sentidos químicos y la ingesta significa que los trastornos quimiosensitivos alteran la capacidad del paciente de disfrutar de la comida. Además, estos trastornos pueden hacer que el paciente pierda la capacidad de detectar peligros como un escape de gas o los alimentos estropeados. Receptores olfatorios. El bulbo olfatorio se encuentra sobre la lámina cribosa del etmoides. Se encuentra, pues, debajo de la porción medial del lóbulo frontal, Fig. 23.1, en el extremo rostral del surco olfatorio, V. Fig. 23.7, y en las porciones rostrales de la fosa craneal anterior. Las estructuras olfatorias son especialmente vulnerables a los traumatismos faciales, sobre todo si afectan a los huesos nasales, al hueso frontal o a los cornetes nasales. Los receptores responsables de la transducción de las moléculas del olor se encuentran en la mucosa olfatoria. Esta parte de la mucosa nasal tiene una superficie de 1 a 2 centímetros 2 y se encuentra en el techo de la cavidad nasal, sobre la superficie inferior de la lámina cribosa y junto al tabique nasal y la pared medial del cornete superior, Fig. 23.2. La mucosa olfatoria está compuesta por una capa acelular superficial de moco que cubre el epitelio olfatorio y la lámina propia subyacente. El epitelio olfatorio se distingue del epitelio respiratorio rosado adyacente por su color amarillento pálido y por su mayor grosor. En el ser humano, la transición de un epitelio al otro es gradual. El epitelio olfatorio es pseudoestratificado y contiene 3 tipos de células principales: neuronas receptoras olfatorias, células de sostén, sustentaculares, y células basales, Fig. 23, 3a, b.
Los pequeños 5Jm, somas de las neuronas receptoras olfatorias bipolares C. Figura 23.1. Imagen de resonancia magnética. Sección sagital del hemisferio y las estructuras nasales en la que se muestran las relaciones generales del bulbo olfatorio. Lóbulo. Tálamo. Bulbo olfatorio. Posición de la lámina CN bosa. Cómeles nasales medio e inferior derecho de autor 2014. Elsevier España, SL reservados todos los derechos 313. Lámina. Figura 23.2. Corte sagital por la cavidad nasal humana en la que se aprecia la relación del epitelio olfatorio y el bulbo con la lámina cribosa. Encuentran en los 2/3 basales del epitelio. Cada una cuenta con una delgada dendrita apical y un axón amielínico en posición basal. La dendrita apical se extiende hacia la superficie del epitelio, donde termina en una vesícula olfatoria con forma de botón de la que se originan 10 a 30 cilios inmóviles, que sobresalen hasta la capa de moco suprayacente, Fig. 23.3c, d. Estos cilios olfatorios contienen receptores para las moléculas olorosas. El axón amielínico de una neurona receptora olfatoria tiene un diámetro de aproximadamente 0,2 xm, lo que lo convierte en uno de los más pequeños del sistema nervioso. Estos axones atraviesan la lámina propia y se agrupan en haces denominados filetes olfatorios, que en conjunto constituyen el nervio olfatorio, nervio craneal y Fig. 23.3/1. Los filetes olfatorios atraviesan la lámina cribosa hasta terminar en el bulbo olfatorio. Las células receptoras olfatorias son auténticas neuronas puesto que, desde el punto de vista embriológico, se originan a partir del sistema nervioso central. Las células receptoras olfatorias están sometidas a un recambio continuo, con una vida media de 30 a 60 días. Son sustituidas por receptores que se originan a partir de las células basales indiferenciadas por división mitótica, Fig. 23.3a, c. Es decir, las células basales son células madre que dan origen a las células receptoras. Las células de sostén son cilíndricas y se extienden desde la lámina propia hasta la superficie del epitelio, donde terminan en microvellosidades cortas que se extienden en el moco suprayacente, Fig. 23.3a, c, d. Los núcleos de las células de sostén se encuentran cerca de la superficie del epitelio. Estas células proporcionan soporte mecánico a las células receptoras olfatorias, Fig. 23.3b. Además aportan secreciones al moco suprayacente que pueden intervenir en la fijación o la activación de las moléculas olorosas. En el epitelio olfatorio humano se encuentra un cuarto tipo de célula pequeña, la célula con microvellosidades, Fig. 23.3b. Estas células tienen una prolongación apical que se proyecta en el moco, y una prolongación basal que se extiende hasta la lámina propia. Aunque se desconoce su función, puede tratarse de un segundo tipo de neurona receptora. La lámina propia contiene haces de axones olfatorios, vasos sanguíneos, tejido fibroso y numerosas glándulas de Bowman, Fig. 23.3a. Las secreciones serosas de las glándulas de Bowman, combinadas con las secreciones de las células de sostén, constituyen la capa de moco de la mucosa olfatoria. Transducción olfatoria. La percepción olfatoria empieza cuando las moléculas olorosas volátiles se inhalan y entran en contacto con la capa de moco que baña el epitelio olfatorio. Este moco es una solución acuosa de proteínas y electrolitos. Las sustancias olorosas, sobre todo las hidrófobas como el almizcle, cruzan el moco interactuando con pequeñas proteínas hidrosolubles denominadas proteínas transportadoras de sustancias olorosas. Estas proteínas se encuentran distribuidas por toda la capa de moco. Tras cruzar el moco, las moléculas olorosas se unen a los receptores situados en los cilios de las neuronas receptoras olfatorias, donde se produce la transducción, Fig. 23.4. Los receptores del olor son proteínas de membrana que pertenecen a una superfamilia de receptores acoplados a la proteína G. La unión de la sustancia olorosa a uno de los hasta 1,000 tipos diferentes de receptores del olor conduce a la activación de una vía en la que interviene como segundo mensajero una proteína G específica del olfato, que a su vez activa la adenilato ciclasa para producir adenosin monofosfato cíclico, AMPC.
El aumento transitorio de AMPC ciliar abre un canal de cationes controlado por nucleótidos cíclicos en la membrana ciliar, que permite que los cationes entren en la célula Fig23,4. El flujo de cationes hacia el interior de la célula produce una despolarización gradual, potencial generador, que recorre la dendrita hasta el soma de la neurona receptora olfatoria. Si la despolarización es suficientemente intensa, se genera un potencial de acción que viaja por el axón hasta el bulbo olfatorio. También hay datos de la existencia de otras vías intracelulares con segundo mensajero en la transducción olfatoria. Se cree que esta vía, que depende del 1,4,5 trifosfato de inositol, IP3, actúa con la vía del AMPC o bien por separado. En esta vía, la unión de la sustancia olorosa al receptor activa una proteína G que, a su vez, activa la fosfolipasa C para producir IP3. El IP3 abre un canal en la membrana ciliar que permite que el calcio entre en la célula Fig23,4. En la actualidad, las investigaciones respaldan la participación del guanosin monofosfato cíclico, GMPC, y del monóxido de carbono, CO, en la transducción de la señal olfatoria. Los estudios indican que la discriminación olfatoria empieza en el epitelio olfatorio y que se utiliza un mapa de receptores para codificar las complejas cualidades de un olor determinado. Parece que los receptores, que están especializados en detectar características estructurales concretas de un estímulo, no solo se expresan de forma selectiva en subgrupos de la población de neuronas olfatorias, sino que también muestran una organización espacial. De hecho, los hallazgos indican que las neuronas olfatorias individuales expresan solo un tipo de receptores de sustancias olorosas, y que hay subtipos concretos de receptores de sustancias olorosas distribuidos preferentemente en una de 4 zonas simétricas bilaterales del epitelio olfatorio. Esta especificidad permite que la información olfatoria se organice en patrones para el procesamiento adicional en el bulbo olfatorio. Vías olfatorias centrales. Bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, una estructura prosencefálica, se encuentra en la superficie ventral del lóbulo frontal en el surco olfatorio y está unido al resto del cerebro por medio del tracto olfatorio. El tracto olfatorio es una compleja estructura que contiene fibras del tracto olfatorio lateral, células del núcleo olfatorio anterior y fibras del brazo anterior. De la comisura anterior. Esta última parte del tracto olfatorio es la vía por la que muchas fibras centrífugas llegan al bulbo olfatorio, Fig23,7. El bulbo olfatorio está formado por 5 capas de células y fibras bien definidas que le dan un aspecto laminado. Desde la superficie hasta la profundidad se trata de la capa del nervio olfatorio, la capa glomerular, la capa plexiforme externa, la capa de células mitrales y la capa de células granulares, Fig23,5. Las proyecciones aferentes del epitelio olfatorio forman la capa del nervio olfatorio en la superficie del bulbo olfatorio. Estos axones terminan exclusivamente en estructuras que se denominan glomérulos olfatorios, que se encuentran en la capa glomerular del bulbo Fig23,5 y 23,6. El axón de cada neurona sensorial olfatoria hace sinapsis en un solo glomérulo. Lo interesante es que las terminaciones de estos axones están organizadas de forma que las neuronas que expresan el mismo subtipo de receptor se conectan con un mismo grupo de pocos glomérulos, lo que indica que cada glomérulo recibe información de un tipo de receptor exclusivamente. Los glomérulos son las estructuras más características del bulbo olfatorio. El centro de un bulbo olfatorio está formado por los axones de las neuronas receptoras olfatorias, que se ramifican y hacen sinapsis en las terminaciones arboriformes de las dendritas primarias, dendritas apicales, de las células mitrales y en penacho, Fig23,5. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. T. Tilde olfatoriocélula con microvellosidades. Cribos A. Filetes olfatorios. De Bowman. Lamina basa. Basei. Neurona receptora olfatoria. Célula. De sostén. Célula de sostén. Neurona olfatoria. Célula basal. Lamina propia. Celulbo olfatorio. Vesícula y óleos olfatorios. C. Figura 23, 3. Dibujo esquemático del epitelio olfatorio, A.
Micrografía óptica del epitelio olfatorio humano y de la lámina propia subyacente, B. Micrografía con microscopio electrónico de barrido del epitelio olfatorio humano que muestra sus tipos de células característicos, C. El árbol dendrítico y los cilios de una neurona receptora, D. Micrografía cortesía del Dr. Richard M. Costanzo, Virginia Commonwealth University. Odorante. Proteína transportadora de odorantes. Proteína G. Especifica ATP-AMPC. Olfatoria figura 23, 4. Vías de la transducción del olfato. En el moco, las partículas que estimulan los receptores de los olores odorantes viajan unidas a proteínas especializadas. La unión de los odorantes a los receptores de los cilios olfatorios activa una vía en la que intervienen el AMP cíclico, AMPC, o el 1,4,5, trifosfato de inositol, IP3 como segundo mensajero. Ambas vías provocan la apertura de canales de cationes de membrana y la despolarización de la neurona receptora olfatoria. PIP3, fosfatidilinositol 4,5, bisfosfato. Célula. De sostén célula basal. D. Figura 23, 5. Dibujo esquemático del bulbo olfatorio en el que se muestran la organización laminar, los principales tipos de células y los circuitos neuronales básicos. Las neuronas receptoras se muestran en azul, las interneuronas en rojo, las neuronas eferentes del bulbo en verde y las fibras centrífugas en negro. Figura 23, 6. Interacción sináptica entre los principales tipos de células del epitelio olfatorio y el bulbo. Las sinapsis excitadoras más se muestran en verde y las inhibidoras en rojo. No está claro cuál es la acción de los axones centrífugos en el glomérulo. Desde el punto de vista funcional estas dos células son similares, y conjuntamente constituyen las neuronas eferentes del bulbo olfatorio. Adyacentes al glomérulo se encuentran unas interneuronas pequeñas, células yuxtaglomerulares, de las cuales las células periglomerulares son el tipo principal. Esta célula tiene dendritas cortas y densas que se extienden ampliamente por el glomérulo y un axón corto que se distribuye por un radio de aproximadamente 5 glomérulos. Existe una considerable convergencia nerviosa a nivel del glomérulo olfatorio, miles de neuronas receptoras olfatorias forman sinapsis axodendríticas excitadoras, glutamatérgicas, carnosina, en las células mitrales, en penacho y periglomerulares, Fig. 23, 6. Otras conexiones sinápticas importantes en el seno del glomérulo son las sinapsis dendrodendríticas recíprocas y en serie entre las células mitrales o en penacho y las periglomerulares. Parece que las sinapsis de las células mitrales y en penacho con las células periglomerulares son excitadoras, glutamatérgicas, y que las conexiones de las células periglomerulares con las células mitrales y en penacho son inhibidoras, GABAérgicas. GABA se refiere al ácido I-aminobutírico. La capa glomerular también recibe información de otras zonas del sistema nervioso central por vías aferentes centrífugas que emplean una gran variedad de neurotransmisores y neuromoduladores, FIX. 23, 5 y 23, 6. Las aferencias centrífugas noradrenérgicas procedentes del locus cerúleo y las fibras serotoninérgicas procedentes de los núcleos del rafe del mesencéfalo y del puente rostral terminan en los glomérulos. Las fibras centrífugas procedentes del núcleo olfatorio anterior y de la banda diagonal ipsilaterales terminan en los espacios periglomerulares, principalmente en células periglomerulares. En las fibras centrífugas que se originan en estructuras corticales se encuentran aminoácidos excitadores, como el glutamato. La capa plexiforme externa está formada por los somas de las células en penacho y las dendritas primarias y secundarias, dendritas basales, de las células en penacho y mitrales, y por las dendritas apicales de las células granulares, Fig. 23, 5. En esta capa, las dendritas apicales de las células granulares forman sinapsis GABAérgicas dendrodendríticas recíprocas con las dendritas secundarias de las células en penacho y mitrales. Estas sinapsis modulan la información de salida de las células en penacho y mitrales mediante inhibición lateral y retroalimentación. Las células mitrales y en penacho, a su vez, forman sinapsis excitadoras, glutamatérgicas con las dendritas de las células granulares, Fig. 23, 6. La capa de células mitrales es una capa delgada que contiene los grandes somas de las células mitrales. Además,
Los axones de las células en penacho, las prolongaciones de las células granulares y las fibras centrífugas atraviesan esta capa, Fig. 23, 5. La capa de las células granulares, situada internamente a la de células mitrales, contiene los somas de las células granulares, que son las principales interneuronas del bulbo olfatorio. Esta capa contiene también axones primarios y colaterales de las células mitrales y en penacho, y aferencias centrífugas del núcleo olfatorio anterior, del córtex olfatorio, de las células de la banda diagonal, del locus cerúleo y del núcleo del rafe, Fig. 23, 5. Las células granulares carecen de axones. Fibras. Centrífugas. Célula granular, célula. Periglomerular. Glomérulo olfatorio, receptoras olfatorias, capa. Glomerular. De capa del nervio olfatoria, lámina cribosa. Epitelio. Olfatorio. Célula mitral. Célula. En penacho, capa. De células mitrales. Capa. Plexiforme extema. Tracto. Olfatorio. Lateral. Capa. Do células granulares. Olfatorio. Bulbo olfatorio. Tracto olfatorio. Olfatorio anterlo y tubérculo olfatorio óptico. Giros orbitarios, tracto olfatorio lateral, estría olfatoria. Tubérculo olfatorio. Amígdala, córtex periamigdalino, córtex piriforme, figura 23, 7. Principales proyecciones eferentes del bulbo olfatorio. Las proyecciones directas del bulbo olfatorio se muestran en azul, y las conexiones indirectas entre ambos bulbos a través del núcleo olfatorio anterior se muestran en rojo. Mucosa olfatoria. Bulbo olfatorio. Tracto olfatorio lateral 1, fibras centrífugas. Bulbo olfatorio ipsilateral y córtex olfatorio contralaterales. Hipotálamo lateral. Núcleo dorsomedial del tálamo, córtex insular y orbitario, bulbo olfatorio. Hipocampo. Figura 23, 8. Principales proyecciones del córtex olfatorio. Solo emiten información a través de sinapsis GABAérgicas dendrodendríticas con las células mitrales y en penacho. Además, las células granulares reciben numerosas sinapsis de colaterales de los axones de las células mitrales y en penacho y de las fibras aferentes centrífugas. Presumiblemente, las células granulares modulan la actividad del bulbo olfatorio por medio de un bucle de retroalimentación inhibidor que suprime la actividad de las neuronas mitrales y en penacho. Proyecciones del bulbo olfatorio. Los axones de las células mitrales y en penacho salen de la porción caudal del bulbo olfatorio para formar el tracto olfatorio lateral. Aunque el glutamato es el principal neurotransmisor de estas fibras eferentes, también se utilizan el aspartato, la dopamina y la sustancia P. Estas fibras circulan caudalmente para terminar en zonas de la superficie ventral del telencéfalo, que se definen aproximadamente como córtex olfatorio, Fig. 23, 7. Las principales zonas que conforman el córtex olfatorio son el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, el córtex piriforme, el núcleo amigdalino cortical anterior, el córtex periamigdalino y el córtex entorrinal lateral. El córtex olfatorio es un ejemplo de paleocórtex, un tipo de córtex más antiguo desde el punto de vista filogenético, menos complejo que el neocórtex. En su mayor parte el córtex olfatorio consta de 3 capas de células, en lugar de las 6 habituales del neocórtex. Un aspecto exclusivo del sistema olfatorio es que el bulbo olfatorio se proyecta directamente al córtex. En otros sistemas sensitivos la información llega al córtex tras hacer un relevo en el tálamo. Los axones del tracto olfatorio lateral envían colaterales al núcleo olfatorio anterior, a otras zonas del córtex olfatorio y a estructuras límbicas subcorticales. Las principales eferencias del núcleo olfatorio anterior se dirigen a los bulbos olfatorios de ambos lados y al núcleo olfatorio anterior contralateral, Figs. 23, 7 y 23, 8. La gran cantidad de conexiones entre ambos bulbos olfatorios, a través del núcleo olfatorio anterior, indica que el procesamiento interhemisférico de los olores desempeña un papel importante en las funciones olfatorias. Los axones del tracto olfatorio lateral transcurren caudalmente en forma de estría olfatoria lateral, para terminar en el tubérculo olfatorio y en el córtex piriforme, Fig. 23, 7. El córtex piriforme es un componente fundamental del córtex olfatorio.
Las fibras del tracto olfatorio lateral también se continúan hacia atrás para terminar en el núcleo amigdalino cortical, el córtex periamigdalino, una parte del córtex piriforme que cubre a la amígdala, y el córtex entorrinal lateral. Hay pocas pruebas de que exista una proyección topográfica desde el bulbo olfatorio hasta las diversas estructuras que constituyen el córtex olfatorio. Las células mitrales se proyectan a todas las áreas del córtex olfatorio, mientras que las células en penacho terminan principalmente en sus partes anteriores. No obstante, se considera que cada región del córtex olfatorio recibe información de todas las zonas del bulbo olfatorio. Proyecciones al córtex olfatorio. Las células del córtex olfatorio tienen conexiones recíprocas con otras regiones del propio córtex olfatorio, conexiones intrínsecas o asociativas, y conexiones con otras regiones situadas fuera del conexiones extrínsecas, Fig. 23.8. La mayor parte de las conexiones intrínsecas parten del núcleo olfatorio anterior, del córtex piriforme y del córtex entorrinal lateral. En conjunto, estas fibras asociativas se distribuyen por todas las zonas del córtex olfatorio, Fig. 23.8. Las conexiones extrínsecas incluyen muchas proyecciones que regresan al bulbo olfatorio. Estas fibras centrífugas se originan en la mayoría de las regiones del córtex olfatorio, a excepción del tubérculo olfatorio. Como en otros sistemas sensoriales, la información olfatoria también hace relevo en el neocórtex. Esta conexión se produce por una proyección directa desde el córtex olfatorio hasta el córtex orbitofrontal e insular a granular ventral, o mediante un relevo en el tálamo, Fig. 23.9. Esta última vía se origina en células del córtex olfatorio que se proyectan hacia el núcleo dorsomedial del tálamo, Fig. 23.8. Esta representación neocortical del olfato es importante para discriminar e identificar los olores, y las lesiones de esta zona, sobre todo del córtex orbitofrontal, ocasionan la pérdida de estas capacidades. Otro punto que merece la pena señalar es que el córtex insular y orbitofrontal también reciben información sobre el gusto. Parece que el córtex orbitofrontal medial desempeña un papel especialmente importante en la integración de las señales olfatorias, gustativas y de otro tipo relacionadas con los alimentos que producen la experiencia del sabor, Fig. 23.9. Además de las proyecciones neocorticales, el córtex olfatorio también envía fibras directamente al hipotálamo lateral y al hipocampo. Las que se dirigen al hipotálamo lateral proceden principalmente del córtex piriforme y del núcleo olfatorio anterior, y es probable que sean importantes en la conducta alimenticia. La proyección al hipocampo procede del córtex entorrinal y vincula la información olfatoria con centros que intervienen en el aprendizaje y la conducta. Figura 23.9. Zona de la superficie orbitaria del lóbulo frontal más relacionada directa y específicamente con el gusto y el olfato, zona sombreada en blanco que se suele denominar córtex orbitofrontal medial. Trastornos del sistema olfatorio. Los trastornos del olfato suelen clasificarse en función del tipo de pérdida que acusa el paciente. La pérdida del olfato, anosmia, o la reducción de la sensibilidad a los olores, hiposmia o hipoestesia olfatoria, pueden asociarse a pólipos nasales, Fig. 23.10. Los pólipos nasales son tumores no cancerosos que se dan en la cavidad nasal o en los senos paranasales, pueden formarse en un seno y extenderse a la cavidad nasal. Los pólipos nasales pueden ser el resultado de la inflamación de las mucosas o de reacciones alérgicas, y pueden obstruir las cavidades nasales o extenderse a las narinas, las aberturas que hay entre el vestíbulo de la cavidad nasal y el medio externo, Fig. 23.2. En estas localizaciones los pólipos obstruyen el flujo de aire y pueden causar algunos problemas clínicos, como una reducción importante del sentido del olfato, Fig. 23.10. Pero es más frecuente que la pérdida del olfato sea consecuencia de infecciones de las vías respiratorias superiores, de enfermedades de los senos paranasales y de traumatismos. Las enfermedades nasales y paranasales, rinitis, sinusitis, pueden bloquear el acceso de las sustancias olorosas al epitelio olfatorio, pero el bloqueo no es la única causa porque, aunque no lo haya, puede existir una disfunción olfatoria. Es frecuente que el tratamiento con antiinflamatorios sistémicos logre una reducción rápida de los síntomas, lo que indica que el edema del epitelio olfatorio puede ser parcialmente responsable de la disfunción olfatoria. Además,
Los virus que se asocian a las infecciones de las vías respiratorias superiores pueden dañar permanentemente el epitelio olfatorio. Aunque el proceso no se conoce bien, se cree que la infección viral de una célula receptora olfatoria puede ocasionar su muerte. Los traumatismos craneoencefálicos pueden producir déficits olfatorios por lesión de las vías olfatorias centrales, o de axones receptores olfatorios al atravesar